Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y vamos a comenzar un episodio especial porque está hecho casi a la medida. Está hecho casi por el sastre de Puentes para la talla y la grandeza de mi invitado de esta tarde. Él fue el que lanzó el tema a la mesa, él fue el que lo impulsó a través de varias y prolongadas discusiones en Twitter. Y ahora que tuve oportunidad, tiempo y espacio para complacerlo, como siempre procuro hacer con Hugo Villa, él está aquí para hablar pues de un tema que de alguna forma tiene muchísimos enfoques, porque la figura de Debbie Harry en el cine puede abordarse desde distintos lados, y más o menos eso es lo que vamos a tratar de hacer esta tarde con mi buen amigo Hugo, a quien de nuevo le doy la bienvenida a los micrófonos de Puentes y de Cine Garage. Hugo, eres probablemente el invitado que más veces ha estado aquí, obviamente por tu sapiencia, obviamente por tu simpatía y obviamente por las ganas que tienes siempre de platicar de cine. Entonces, te doy la bienvenida otra vez a Puentes y a Cine Garage. Hugo Villa. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Puentes y de Cine Garage. Efectivamente, es algo... yo no me atribuyo la paternidad. El que soltó la frase en algún momento fuiste tú, de que Debbie Harry junto con David Bowie eran probablemente las dos personas más fotogénicas que habían existido en la historia. Sí. Y a partir de ahí pues empezamos un poco a hacer un tweet line más o menos interesante, mucho más clavado en fotos de Debbie Harry que aparecen ahí en un tweet que sigo yo, que se llama Punk and Stuff, que sigo en mi Twitter, y que todo el tiempo están poniendo fotos de la época, esta brevísima, porque no podía ser de otra manera, claro, época de oro del punk, en la que evidentemente Debbie Harry aparece en sus momentos más juveniles, que no necesariamente los más atractivos. Entre otras natas interesantes, Debbie no se llamaba Debbie cuando nació. Se llamaba Angela Tremble. No voy a decir el año en el que nació, pero nació en Miami, en Florida, y la adoptaron a los 3 meses una pareja formada por Richard y Catherine Smith. A partir de ahí, Richard y Catherine Smith Harry. Entonces ya a partir de ahí pues ya el nombre artístico de Debbie Harry nace un poco con ella. Y se empieza a acercar un poco a la escena de la música y sobre todo del underground. Pues más bien, yo me lo imagino, no lo sé, habría que entrevistarla, es una buena oportunidad para proponérnoslo. Debbie, sabemos que nos escuchas, en consecuencia nos gustaría hablar contigo en algún momento, cuando tú quieras, no importa. Empezó un poco a flotar, fue conejita de Playboy, no en la revista, sino mesereando en los clubs de Playboy, que eso es una nota ahí más o menos interesante. Antes había unos clubs Playboy que eran legendarios. Que eran como, hasta donde tengo entendido, obviamente yo nunca fui a uno. ¿Tú fuiste a uno alguna vez? No, jamás, no. Pero luego salían reportajes o en las revistas o incluso en la tele, me parece, pues eran como bares clubes, ¿no? O sea, uno pagaba su membresía o te la daban si es que eras muy importante de parte de Playboy, la marca, porque la marca tenía más que la revista y tiene más que la revista todavía. Entonces, si eras un invitado muy especial o una persona muy importante, te regalaban tu membresía y tú con esa membresía, que es algo además muy de los 80, ¿no? Muy de los 70, 80. Tú enseñabas tu tarjeta para entrar, ellos te daban acceso y lo que había dentro era una especie de servicio de bar muy parecido a lo que hay ahora en los lounge de los aeropuertos. Sí, en realidad. Un piano bar de lo más
de lo común más y corriente. No, sin ningún chiste. no es que uno pudiera, ¿sabes? No había bailes eróticos, no había ningún tipo de servicio especial más que ahí solamente entraban los miembros, que es mucho de la ideología de los 70 y de los 80. Lo que te vendían era como la pertenencia a la marca, ¿no? Era un poco. Y luego, pues eso, como toda chica en Manhattan, en esas épocas, al final de los 60s, terminó en algún lugar, en el famosísimo bar, el Max's Kansas, que junto con CBGB's fueron los dos bares en los que nace un poco el movimiento punk, pero también ahí se conecta con otra parte muy interesante de la historia, que por cierto ahora está en el Museo de la Colección Jumex aquí, se conecta. El Max's Kansas era uno de los bares favoritos de Andy Warhol y como de toda la fauna warholesca. En Manhattan, ¿no? En particular, porque la famosa fauna warholesca, como le acabas de llamar, pues en pocas palabras, se movía tanto en Manhattan mismo, porque ellos no, o sea, decir Nueva York en esos años no es lo mismo que decir Nueva York ahora, ¿no? Era Manhattan, estaban viendo en la isla de Manhattan. Sí tenía sus conexiones en otras ciudades, ¿no? En donde inclusive estaba la ciudad de Los Ángeles, pero Warhol operaba 100% en Nueva York. Entonces, ese círculo de Nueva York era como el círculo dentro del círculo, como el club dentro del club, en términos de la gente que se relacionaba con Warhol. Efectivamente, así lo era, y entonces, bueno, pues salió por ahí. Empieza a cantar en 1968, año glorioso en el que nazco yo, en una banda... ¿Qué día y qué mes, Hugo? Pues ya lo 2 de septiembre de 1968. El 2 de septiembre de 68. En una banda que se llama The Wind in the Willows, El viento en los sauces. Que supongo tendría que ver con el famoso libro para niños, El viento en los sauces, que después se hizo en animación para una película para niños, y años después también los Pythons, ya sin estar todos juntos, hicieron un intento de live action de esa película, de acción viva de esa película, y entonces pues eso era como muy interesante, ¿no? Antes de que sigas, nada más déjame referenciar a la gente, hablando del bar, y hablando de los círculos de la música y del mundo de Warhol, chequen vinil la serie de Scorsese y Mick Jagger que se estrenó a finales del año pasado. Ahí, especialmente en los últimos 3-4 capítulos, no solo nos muestran a este famoso bar, entran ahí, nos enseñan a la fauna que estaba por ahí metida, y en una de esas, por ahí pasa una Debbie Harry. Alguien que podría haber sido Debbie. Pudo haber sido Debbie Harry, que es algo con lo que juega mucho esa serie, mostrarnos o frases o actitudes o personas que uno podría llegar a decir, mira, esa podría ser Debbie Harry, ese podría llegar a ser Mick Jagger, por ejemplo. Entonces, chequen esa serie, hicimos aquí 2 episodios dedicados a ella, que no es por nada, les recomiendo. Perdón, Hugo. Claro, está muy bien. Parte de lo interesante es ver cómo la historia de Debbie Harry y del punk pues nos va conectando con un montón de cosas en la actualidad, ¿no? Es muy sorprendente que esa fase tan cortita y tan como fulgorosa de la era del rock and roll haya durado tan poco, pero haya conectado de tantas maneras hacia el futuro, ¿no? Sí. Hacia movimientos como muy de avanzada y y creatividad que se sigue desarrollando muchísimo, ¿no? Después, por ahí de los 70s, conoce a un novio que se llama Chris Stein, y a partir de que conoce a ese novio, fundan a un grupo que se llama Blondie. Blondie quiere esencialmente decir rubiecita. Güerita. ¿No? Güerita. Que Debbie Harry es efectivamente una blondie, una güerita, que ya habíamos hablado que es una mujer extraordinariamente fotogénica y guapa. Y entonces era una banda que, hasta donde yo he leído y visto documentales sobre esa historia, era una banda extraordinariamente mala. Y eran muy malos sobre todo porque eran muy indisciplinados. Sí. Alguna vez en el documental de ¿Quién mató a Nancy? Sí. Hablan de Blondie. Hablando de la Nancy de los Sex Pistols. De la Nancy, ¿no? Nancy Spungen de los Sex Pistols. Habla alguien de Blondie y dice, lo único que les pedíamos
era que aprendieran a tocar todos al mismo tiempo, empezar todos al mismo tiempo y terminar todos al mismo tiempo, que era lo que podían hacer muy bien los Ramones, Sí. ¿no? Que siempre pudieron hacer, y fue quizá por lo que se sostuvieron durante mucho más tiempo, ¿no? Era la única banda no la única, pero sí, Black Flag también lo hacía muy bien, ¿no? Y por ahí algunas de ellas, pero de estas como grandes bandas del punk era como la que más lo pudo hacer, y Blondie, hasta que no consiguió un representante que los sentó y les dijo, les puso un metrónomo y les dijo, a ver, todos cuando suene Adentro de esto, sí. adentro de esto tienen que tocar, no se volvió famoso, a pesar de que solamente por la presencia de Debbie podían haber sido increíblemente famosos. Claro. Porque además desarrolla, ya cuando empiezan a desarrollar discos más hacia el punk, sobre todo la famosísima canción Call Me, ¿no? Ella desarrolla también un estilo, como una personalidad de escenario muy interesante, que yo no sé qué tanto era una actuación y qué tanto era su propia personalidad que había desarrollado para estar ahí al frente de la banda, que es como una especie de languidez a la hora de cantar y de soltura a la hora de cantar, que contrapuntea muy bien con el resto del mundo del punk, que es como súper intenso y súper ácido. Y muy de testosterona también, ¿no? Exacto. O sea, el punk obviamente tuvo su reflejo en varias bandas y en varias cantantes femeninas. Tuvo también ese lado, pero en un inicio, especialmente si estamos hablando de un grupo que duró poco dentro de lo poco que duró el punk, porque luego, según yo, empezaron a transformarse, aquí es donde van a empezar las diferencias, pues estaba muy enfocado en la testosterona de los chavos, ¿no? A pesar de que con todo y todo era un movimiento también muy asexual. No tanto en la postura de los personajes, sino la postura del público. El público, muy a diferencia de lo que se experimenta con otros rocks, lo voy a poner así, que potencian, que promueven el jugueteo sexual, el punk no, el punk estaba como del otro lado, había una especie como de aislamiento de la gente que escuchaba punk para alejarse de lo sexual, y de repente viene Blondie y les dice, a ver si pueden. Claro, es que ¿no? Además con una pinta como la de Debbie era prácticamente imposible. Sí, no se puede. Debbie a los 25, 27, 29 todavía, y sigue siendo una mujer increíblemente atractiva en estos tiempos, era una bomba, ¿no? Y más parada en el escenario. Hay una famosísima actuación que se avienta prácticamente completa, sin ropa interior, escandalosa, que ella lo dice de la manera más tranquila y normal del mundo. Dice, pues ese día no me dieron ganas de ponerme calzones, punto. Sí, a lo mejor hacía calor como ahora, ¿no? Y por eso salí y estaba yo así, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante. Efectivamente, hay una parte de las bandas de ese primer punk, las que se vuelven como más comerciales, que caminan hacia otros géneros. The Clash, quizá Blondie, por ahí las que se mueven hacia el ska, hacia algunos géneros más bailables, ¿no? Obviamente la banda de bandas en ese sentido, a pesar de que no fueron los iniciadores, es Sex Pistols. ¿Por qué? Porque además duran un año, ¿no? Sí. O sea, son como una polilla que entra a las llamas, explosión ¿no? de Una pólvora. explosión de pólvora. A pesar de que ahora Johnny sigue haciendo Sí, que ya no, música muy interesante con Public Image y Limited. todos los demás prácticamente pues desaparecieron, ¿no? Ya sea de manera literal, ahí está Sid Vicious, como en cuestión musical. Claro. El único que sigue trabajando y haciendo cosas pues, es Johnny Rotten, que además ahora ya se cambió el apellido Punk, porque esa era la otra, ¿no? Ponerse Sí. apellidos Punk o nombres Punk, y ahora es Johnny Lydon. Exacto, ahora volvió al John Lydon, que es su nombre. Pero bueno, ella se acerca un poco, Debbie Harry se acerca un poco al cine. Claro, en las bandas sonoras, por ejemplo, Sí. como dato al calce, en Cómo ser un Latin Lover, aparece Call Me, ¿no? El famosísimo. Bueno, en la última, sí que de Blondie, ¿no? ahí es donde quizá yo quiero empezar a hablar de su lado cinematográfico, tanto dentro de la banda sonora como ella como actriz. Es en ese, y lo dejo, lo apunté además en mi crítica a Cómo ser un Latin Lover. ¿Es eso una referencia al American Gigolo con Richard Gere?
¿Te acuerdas cómo empieza American Gigolo? American Gigolo, y existe la teoría, esta teoría no es mía, se la estoy robando a otro buen amigo que se llama Jaime Pontones, que dice, con Call Me apareciendo al comienzo de American Gigolo, cantando eso además, ¿no? Uh-huh. Siendo Richard Gere un personaje completamente ególatra, y por eso le va como le va en la película, ¿no? Completamente centrado en sí mismo, teniendo este potencial económico que viene prácticamente de la nada, que él explota su cuerpo, como prácticamente de la nada vendría después el famoso dinero de los yuppies a través de Wall Street. Jaime Pontones dice, Call Me, con el llamado tecnológico que eso representa, ¿no? Llámame, el culto a la personalidad, tanto de alguien que canta Call Me como de alguien que vive de su cuerpo. Call Me en ese momento, en esa parte de la película, inaugura la década de los 80, con el culto a la personalidad, con el amor al dinero, con la frivolidad que toda la década imperó especialmente en Estados Unidos. Ahora, habiéndola contextualizado así, y yo le he comprado la teoría a Jaime Pontones desde siempre porque me gusta, porque para mí encaja, tiene mucho que ver, no sé si haberla utilizado en Cómo ser un Latin Lover es una referencia, un accidente o una desgraciada coincidencia. ¿Sí me expliqué? Sí, sí te explicaste. Yo creo que es hay cierta intencionalidad, porque evidentemente la referencia de American Gigolo en un subtexto muy lejano está en Latin Lover, ¿no? Sí. Sin cebarme en ser crítico de cine, que para eso estás tú. No, hombre. Pero creo que queda muy distante. Creo que solo es anecdotaria la referencia y no va mucho más allá. Es como el millón de veces que ponen canciones de los Rolling Stones, claro, en un millón de películas, claro, y el único al que le funciona es Scorsese, sí, ¿no? No importa cuántas veces pongas Gimme Shelter, en realidad el único que va a poder hacer una película con Gimme Shelter es Martin Scorsese. Martin Scorsese. Pues bueno, estamos hablando, para la gente que no ubique, es muy fácil encontrar American Gigolo, véanla, es una película muy buena en la primera mitad, desastrosa en la segunda, desde mi punto de vista, de Paul Schrader, de 1980, en donde Blondie no actúa, pero de nuevo, su voz con Blondie, el grupo, Debbie Harry no actúa. Ella con el grupo Blondie tienen la participación de la música de los créditos iniciales, con los cuales, repito, según por lo menos 2 personas en este mundo, Jaime Pontones y yo, queda inaugurada la década de los 80. Sí, porque un poco esa transición de Blondie justamente es del Blondie del punk al Blondie del disco y del mundo más pop, más vendedor. Es una transición que va por ahí, va por, si podemos vender millones de discos, ¿por qué nada más vendemos cientos? Claro. ¿No? Alguien se dio cuenta del potencial que tenían con Debbie Harry, uh-huh, de frente de esa banda, de vocalista, de delantera. Y entonces pues dijeron, de aquí somos, pónganlos a todos a tocar sincronizaditos y vamos a vender millones de discos. Y efectivamente le sacaron muchísimo jugo, ¿no? Luego es interesante que a pesar de su físico incuestionablemente atractivo, haya sido como tan poco afecta a acercarse al cine. O sea, se haya mantenido como eso, como yo soy una cantante y hago música y voy al cine, a pesar de que sí tiene un montón de créditos como actriz. Uh-huh. En realidad pues no tiene grandes créditos como actriz, no ha sido estas transiciones como ahora las hacen, como la hizo Jennifer López o como la han querido hacer algunas actrices que antes fueron cantantes, sino que o la otra que entraba a las películas a hacerla de cantante. O sí, no, la contrataban como figurante casi. Como extra especial, que le dicen en la nómina del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, extra similares especial y conexos. Extra especial, pero pues no es el caso, ¿no? Aquí probablemente pasó por México en algún momento filmando una serie de televisión, ahora que están tan de moda, uh-huh, que tenía algo de gusto y de interés, que filmó unos episodios en Acapulco.
que se llama Crime Story, que era como una especie de paralelo que querían ahí construir de la década del 50 en Las Vegas. Ujú. Era como una respuesta producida también por Michael Mann, era como una respuesta de ese mundo glamoroso de los 50 a Miami Vice, y se rodaron aquí unos episodios en Acapulco. Ella hizo ahí un papel que en el nombre lleva la fama. Su papel se llamaba Bambi, Sí. ¿no? Para que más no preguntemos. Pero también, por ejemplo, tuvo un papel en Videodrome, Exactamente. en la primera versión de Videodrome de David Cronenberg. La del 83. Exactamente, era el coestelar de Videodrome, ¿no? Eso pues ya revista interés. Y de nuevo, le cambian el color de cabello, le quitan el rubio, la hacen castaña. Pero bueno, sus rasgos faciales son tan atractivos que no hay manera de que cambien. Pues, Sí, o sea, no. le cambies lo que le cambies, sigue siendo Debbie Harry y sigue siendo fotogénica por donde la fotografía es, ¿no? Tanto así que, yo no recuerdo los pósters de Videodromo, pero sí recuerdo la caja del VHS en el que la vi la primera vez. La portada de esa caja, de esa copia de Videodromo, que fue además la que circuló en México de manera legal, es su cara. O sea, es el rostro de Debbie Harry. Y yo creo que en Videodromo se llamó Cuerpos Invadidos en español. En español sí se llamó Cuerpos Invadidos. Cuerpos Invadidos. Creo que es la utilización más fetichista que ha habido de Debbie Harry en el cine. Tomando en cuenta que David Cronenberg es un cineasta muy retorcido, muy visceral, muy de viscosidades, ¿no? Muy de intercambio de fluidos. Lo que pasa con el personaje y lo que le pasa al personaje de Debbie Harry en Videodromo, yo nunca le he podido decir Cuerpos Invadidos, es muy fetichista. O sea, creo que ahí David Cronenberg explotó, no de más, pero sí muy cercano al extremo, la figura como tal de una persona como Debbie Harry. No quiero contarle a nadie la película porque, hablando de David Cronenberg, hablando de los 80, que es el Cronenberg más visceral, hablando de la década que inauguró Debbie Harry, ya lo habíamos dicho, la película vale la pena experimentarla, no tanto saber de qué se trata, porque, de nuevo, hablando de David Cronenberg, las explicaciones sobran. La idea es quedarse completamente confundido después de haber visto una película, especialmente como esta. Pero sí, volviendo un poco a ese tema, el rostro de Debbie Harry es la portada de esa copia de VHS de Videodromo. Nomás ahí se las dejamos. Que es como perfecto porque tiene estas proporciones como absolutamente simétricas, ¿no? Es una de las cosas que la hace, creo, tan afortunadamente fotogénica, que su rostro es muy simétrico, que además lo sabe explotar y que tiene como siempre tiene esta expresión súper seria de no estar particularmente divertida ni entretenida, a pesar de que tiene una sonrisa espectacular. No es de las chicas que salen siempre sonrientes en las fotos, es todo lo contrario. Claro. Creo que eso también contribuye mucho al atractivo. Mira, aquí está. Y justo esa noche en la que estuvo sin calzones, llevaba una playera orgullosamente con un luchador enmascarado mexicano, el Dr. X. ¿Ah, sí? Sí, aquí está. Cierto. Efectivamente, el Dr. X. Vamos a pegar la foto del Dr. Eso era esa hay que pegarla, sí. Eso era lo que llevaba puesto esa noche Debbie Harry. Dr. X, el papá. El papá, sí, me imagino. Pero bueno, siempre los luchadores mexicanos enmascarados tienen lugar en los grandes eventos, ¿no? También en una escena, también las YT, por ejemplo, el famosísimo corto. El cortometraje en donde está inspirada, desde mi punto de vista, una de las películas cercanas a la perfección, que es 12 monos. Discutible cuando quieras. Es muy cercana, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. La película, no la serie de televisión. No, la película. No, yo no llegué al episodio 4. En la YT también el personaje principal ¿Trae una camisa? Trae una camiseta equivocada, por cierto. No me acuerdo.
el letrero dice que es el santo, pero el luchador es, no me acuerdo si es el Charro de Jalisco o es Mil Máscaras. Ojalá sea Mil Máscaras, porque el rayo o el Charro de Jalisco. Pero para que veas, o sea, el nivel de influencia cultural del que es capaz la lucha libre enmascarada mexicana es enorme. Estamos hablando de un cortometraje de 1962, señoras ¿En Francia? y señores, en Francia. Alguien que no tenía por qué tener ninguna referencia y escogió ponerle una camisa de un luchador enmascarado mexicano. Uh-huh. Pero bueno, equivocada, pero esa ya es otra Pero historia. ahí está, ese es otro tema. Y bueno, después hace también un papel en otra que yo creo que es una de las mejores películas de policías que yo he visto en muchos años, y hace mucho que no veo una tan buena, que se llama Copland. No sé si te acuerdas de ella, No, Tierra Copland, de Policías. Copland no me suena. Con Sylvester Stallone, Harvey Keitel. Estamos hablando ya de 1900. Ya hasta los 90, 97, una cosa así. Sí, no, digamos, no es una actriz constante en ese apartado, ¿no? O sea, va cuando la llaman, no es que ella esté buscando ser actriz. Exacto. Y luego hace, te digo, de un papel que se llama Dolores, o Delores, porque así le ponen muy extraño. Siempre en inglés es así. Sí. En inglés es Dolores Harris. Y la película es extraordinaria, la de James Mangold. James Mangold la dirige con Sylvester Stallone. Y le escribe, además. Y le escribe, que además está muy bien el papel, porque claro, si bien ella es de Miami, al haber pasado su juventud en Nueva York y los alrededores, para esta película de Copland, en la que todos tienen un profundo acento neoyorquino, de clase media baja, trabajadora y tal, Harvey Keitel, Robert De Niro, Ray Liotta, todos desarrollan como ese incluso Sylvester Stallone, que siempre los mejores papeles que ha hecho en su vida son estos papeles del perdedor americano, no lo terminan de... O bueno, a lo mejor lo entiende, pero también sabe que las cuentas se pagan con los otros, sí, ¿no? Y no puede vivir con eso. El acento de Debbie es perfecto para ser un personaje como ese, ¿no? ¿Por qué es una de las mejores películas de policías que has visto? Porque justo es una película que trata abiertamente la corrupción policial, que la trata como una realidad humana alrededor de este grupo de policías que nos enseña, y que entrega una solución a cambio, una solución viable a cambio. Dura, difícil, pero una solución viable. Y eso me parece que es como muy, muy noble. Además de que todos están increíbles en el papel. O sea, los barecitos en los que beben, la ropa que les pone, o sea, toda la dirección de arte, el diseño de vestuario me parece perfecto. Y Stallone, que hace al papel principal, que un poco se contrapuntea con, por un lado, el personaje de Harvey Keitel, que es el líder de la gran corrupción de este grupo de policías, y por el otro lado, Robert De Niro, que sabe, que es el policía que sabe que hay una gran corrupción, pero que sabe que si el personaje de Stallone no se anima a dar el paso decisivo, no va a poder hacer nada al respecto. Funciona muy bien porque justo esta torpeza con la que Stallone puede dotar a sus personajes cuando son estos perdedores americanos, funciona perfectamente para el personaje. Creo que en ese sentido es brillante. Incluso se puso igual que en el primer Rocky, unos kilos de más y tal, y le sientan muy bien, lo convierte en un gran actor, ¿no? Cosa que es difícil, que le cuesta trabajo, ¿no? Déjame hacer la pausa de este episodio, mi estimado Hugo, y venimos a seguir hablando de nuestro amor por Debbie Harry, esté en las películas o solo cante en ellas. Ahora ven. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato
y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, tiempo, ni la mente, tiempo, ni el cuerpo, tiempo, serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Muy bien, estamos de regreso. Hugo Villa, ¿qué sigue de Debbie Harry? A mí me ha generado siempre un poco de intriga el hecho de que, como hemos insistido en este episodio, siendo ella una persona tan fotogénica, a veces prefieren dejarla como en segundo plano. O sea, no es que se trate de explotar el físico de ninguna actriz, pero provoca curiosidad que, siendo ella quien es y viéndose como se ve, de repente esté como olvidada en sus participaciones en películas, porque a veces la han puesto un poco en segundo plano. Solo quería yo dejar esa reflexión antes de que tú sigas dando la lista de películas, de tus películas favoritas de y con Debbie Harry. De mis favoritas de y con Debbie Harry. Pues sí, puede que haya algo de eso. Quizá de lo fotogénica que es, a lo mejor realmente no es buena actriz. Uh-huh. Nunca la hemos visto como desarrollar, más allá de ese momento fetiche de Videodromo, nunca le hemos visto desarrollar a fondo un papel. No tiene un personaje emblemático, ¿no? No tiene un personaje que la haya encumbrado y la haya sacado de la luz, de la oscuridad, para mucha gente que no conozca su carrera como cantante. Pero es buena cantante. Es muy buena cantante y sus hits le han dado muchas vueltas al mundo. Se han convertido en algunos casos en pedazos del soundtrack de algunas personas en el mundo. Y entre otras, por ejemplo, están claro los documentales que hay sobre CBGBs y sobre el punk y sobre ellos mismos. Sobre Nueva York. Sobre esta serie muy buena que hizo MTV hace algunos años, que se llamaba Las 7 Eras del Rock, uh-huh, que había una primera narración en español. Si la pueden encontrar en esa primera narración en español, encuéntrenla, que era una mucho mejor voz, ¿no? Entonces por ahí tienen como opciones para verla en sus mejores momentos, pero también hay pedazos ahí de sus actuaciones musicales que resultan muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora que está Transpointing, acaba de salir de las taquillas. Todavía está ahí. Todavía está en no solo la 2, la 1. La 2 y la 1. Las claro. dos las pusieron, por lo menos en la Cineteca, para la gente que vive en la Ciudad de México, están las dos películas programadas justo en este momento.
pues en la 2 tiene el hit Dreaming, que pues tiene completo sentido porque esa generación de los Transpointings eran como el final de la generación del punk, y ahora en esta segunda parte que ya son más maduros y más razonables, algunos de ellos. Algunos. Pues ya tienen, vuelven a poner los hits de Debbie Harry, ¿no? Que siempre aparecen por ahí en algunas películas muy interesantes. Y que además estaría bien que alguien se dedicara a contestar esta pregunta. ¿Cuál ha sido la canción de Blondie que más veces se ha utilizado en más películas? ¿No? Que la gente seguramente pensará que es precisamente Call Me, pero pues por ahí están peleando Rapture y One Way or Another, que siempre las ponen. Siempre, siempre, siempre. Fíjate que yo creo que es One Way or Another, con mucho. Debe ser One Way or Another. No saqué la cuenta antes de venir. No. Heart of Glass también tiene un montón de apariciones. Sí. Pero yo sí creo que debe ser One Way or Another, la que más veces ha sonado. Cuando menos sí. es de la que más veces me acuerdo yo que ha aparecido. De esas dos, y voy a incluir aquí además Heart of Glass, es la que tiene la guitarra más sabrosa. Eso sí lo puedo decir. Es como la más cercana al punk. Y es un riff clásico, ¿no? ya. Es un riff, sí. Es un riff entendible por todo el mundo, ¿no? Esa parte está como muy, muy metida ahí. Nada más para seguir dando datos de trivia, acabo de encontrar aquí la lista de las veces que han usado Blondie en películas. Para el famoso momento American Gigolo, que acabo de contar hace rato, era la 1, 2, 3, 4, 5, era la sexta película en que se utilizaba. Era la primera película en que se utilizaba una canción de Blondie, aunque era la sexta vez que aparecía ya fuera en un video o en una serie de televisión. O sea, además de todo, American Gigolo es la primera vez que entra Blondie al cine como parte del soundtrack. Ah, mira, esa es una muy buena nota. Sí, esa nota está curiosa, no la tenía yo. La película es del 80, por supuesto. ¿Qué más, Hugo, con Blondie? Y bueno, ahí la comparación, hay una foto por ahí perdida en los archivos del mundo, que la podrán encontrar en Google, de justo Debbie Harry con David Bowie. Uh-huh. Para que comparen ustedes y piensen si es o no la persona. Si son las personas más fotogénicas del mundo, mira. La vamos a pegar. Claro, también. Tienen como 14 años. Sí, los dos. No, 14 entre los dos. 14 entre los dos, sí. Y creo que no es una de las más favorecedoras de ella, sí, pero de David Bowie no. Creo que tiene mucho, creo que ha fotografiado mucho mejor en otras ocasiones. Pero bueno, por ahí, pues, para que ayuden y contribuyan a la polémica, pues a ver si efectivamente es una de las más fotogénicas. Y luego hay una muy emblemática de esa época del punk. No sé si recuerden, esta es muy, muy colateral, una película que se llama The Warriors, Los Guerreros, uh-huh, que consiste en como un gran road movie en el que un grupo de pandilleros tiene que cruzar de un lado al otro Nueva York en el metro, mientras que las demás pandillas rivales los van persiguiendo. El lugar al que tienen que llegar ellos es Coney Island. Uh-huh. Bueno, pues hay una enfrente del la legendaria montaña rusa Coney Island, que se llamaba El Ciclón, que cuando estaba preparando para este mensaje la veía y decía, si uno ve la foto y ve cómo está Debbie Harry en esa foto, lo que se encuentra es a una chica rubia, mal vestida, con cara de que está todavía muy cruda y que apenas se está levantando. Sí. Y de cualquier manera, lo que se le antoja a uno es regalarle una casa. Claro. ¿No? O sea, es de invitarla a desayunar, una ¿dónde pancita para curarle ¿de qué quieres platicar? Sí. ¿Por qué estás triste? Sí. ¿A dónde fuiste? ¿Quién te maltrató? O sea, es lo único que le dan ganas a uno de hacer, ¿no? De consentirla, digamos. De consentirla. Dan ganas de consentirla. Exacto. Entonces es como de esas personas que tienen el don de hasta en esos momentos salir con un rostro legendario y con una apariencia pues eso, demoledora para quien las esté mirando. Además de todo, con la mitad de la cara tapada por unas gafas oscuras, ¿no? Sí. No la estás viendo, es solamente la actitud ante la vida que tiene, que nos damos cuenta que
sabe que domina el mundo, ¿no? Porque es Debbie y punto, y porque ella es así y ya está, ¿no? Háganle como quieran. Tengo una pregunta para ti, Hugo Villa. La película del 83, que es a final de cuentas la segunda versión de Scarface que se hace, la de Brian De Palma, Debbie Harry tiene una canción, suena por ahí, ella misma la canta, está en la banda sonora, ¿no? Muy circunstancial, además, porque la película es tan poderosa que sin banda sonora creo que podría funcionar. Sin embargo, Michelle Pfeiffer, que hace ahí el papel de la mujer en discordia, es muy Debbie Harry. ¿Qué habría pasado si en lugar de tener a Michelle Pfeiffer, que es una gran actriz, hubiéramos tenido a Debbie Harry, que no se distingue precisamente por ser buena actriz, pero que, como acabas de decir en la foto que comentaste hace rato, tiene toda la actitud del mundo? La gran ventaja es que para 1983 este Scarface no era, bueno, la primera tampoco, no es una película de época, es decir, se podía actuar como se movía la gente en esa época, de alguna forma era más sencillo ubicar al personaje en la propia década en donde Debbie Harry estaba siendo una de las estrellas más grandes del mundo. ¿Qué habría pasado? Vamos a entrar a esa pequeña especulación, Hugo Villa, si en lugar de Michelle Pfeiffer, Brian De Palma hubiera dicho, vamos a usar a la otra güera. Fíjate que hay una escena en esa película que es cuando se la liga, cuando Al Pacino se liga a Michelle Pfeiffer en el bar, en la discoteca, que lo hace de una forma muy violenta, porque no hay otra forma de plantearlo. Ella un poco lo manda a volar la primera vez, y la segunda vez él insiste y le dice algo así como, si tú vieras la cara de mal cogida que yo te alcanzo a ver desde aquí, te darías cuenta que lo que necesitas es un cogidón conmigo. Palabras algo más, así palabras menos, ¿no? El sutil de Tony Montana. El sutil y nada machista Tony Montana. Y nada machista Tony Montana. My name is Tony Montana. Call me my little friend. Pero bueno, si bien como lo maneja De Palma y como lo actúa Michelle Pfeiffer, no es un desconcierto total, pero sí un desconcierto, eso es algo que, a pesar de que también es una mujer hermosísima, Michelle Pfeiffer, sí, le veo muy difícil que fuera creíble que apantallara a Debbie Harry, a la persona, actitud Debbie Harry, ¿me explicó? Si hubiera volteado y le hubiera dicho, me da igual. Yo soy amiga de Sid Vicious, güey. O sea, ¿de qué me estás hablando, Sid Vicious es my little friend. Exacto, es de qué me estás hablando, cabrón. No, o sea, en pocas palabras, yo le abrí conciertos a Black Flag, cabrón. ¿De qué me hablas, güey? En pocas palabras, no necesitamos a Debbie Harry actuando, aunque cuando aparece, pues es muy grato verla, ¿no? Sí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Era nada más una suposición, porque, curioso, ahora que estábamos hablando, yo trataba de imaginarme a Debbie Harry en los 80 y acabo imaginándome siempre a Michelle Pfeiffer. Por desviaciones que tiene uno en la mente, pero bueno, esa era mi pregunta. ¿Qué más, Hugo Villa? Hay algo, fíjate que ahí es una cosa muy interesante. Hay una cosa como muy mundana de Debbie Harry, justo de esta actitud como relajada, como no agresiva, no proactiva, como muy quieta que tiene al cantar, que la hace estar como en un lugar distinto al que estaría, cuando menos en mi imaginario, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer siempre tiene como esa cosa de, esa cara de, ese rostro, esa apariencia y esa actitud de princesa. Uh-huh. Y Debbie Harry no. Debbie Harry tiene como una actitud de totalmente distinta en ese sentido. Es como mucho más... es una belleza más urbana, ¿no? Mucho más urbana, mundana, mucho más hecha a las realidades del mundo y por lo tanto también mucho más dura.
¿no? En esas primeras juventudes de las dos, hay cosas que le resultan, que resultarían increíbles para los personajes que hacía Michelle Pfeiffer, que no resultarían increíbles para personajes que hacía Debbie Harry y viceversa, ¿no? Muy bien. Creo que por ahí va la distinción. Pues bueno, creo que no hay más que decir sobre lo que Debbie Harry pudo haber aportado o no al cine. El chiste es que está ahí, como decía yo, se puede y se debe. Creo que podríamos retomar el tema en un futuro, acercarnos solamente a la participación musical, entregando canciones o escribiendo canciones que incluso son interpretadas por alguien más, como ocurre en la primera versión de Trainspotting con Atomic. Se puede uno acercar a través de estos personajes que pudieron haber sido emblemáticos, pero que por razones que ya más o menos discutimos aquí, pues tampoco lo son, como el caso de Videodromo, o podemos nada más mandarles una fotogalería y decidan si sí o si no. Debbie Harry es una de las personas más fotogénicas en la historia de la humanidad, ¿no? Que fue donde empezó esta pequeña discusión. Así listados, tanto programas de tele como series de televisión como películas, Debbie Harry tiene 61 créditos. El último de ellos en el 2016 con Difficult People, en donde interpreta a Kiki. Pero sí hay varias películas ahí en donde seguramente ni siquiera la hemos visto pasar, que es lo que yo les decía hace rato, ¿no? Está por ahí, pero pues no voltean mucho a verla. Aunque podría llegar a ser una especie de también actriz fetiche para muchos directores que o quieren trabajar con ella o la quieren conocer. También por ahí podríamos entrarle más tarde a la discusión Debbie Harry en general. ¿Algo más que quieras agregar, Hugo Villa? Pues no, que oigan mucho Blondie y que vean películas. Oigan mucho Blondie. ¿Tienes disco favorito de Blondie o te gustan todos? Me gustan las canciones, me gustan esas tres específicamente. A mí el Autoamerican se me hace un disco muy raro. Es el del 80, es como muy experimental. Yo creo que ya tenían lana para comprarse drogas más caras, más alucinógenas. Salen canciones bien extrañas. Es muy difícil. Lo tengo en vinilo, no lo tengo en CD ni en MP3. Es muy difícil que yo alcance a escucharlo completo. Es una de las... Yo creo que es el disco más raro que tienen, que es el que le sigue a Parallel Lines, que es el de 78, el que los lanza a la fama. El Autoamerican es buen disco, pero es bien complicado. Pero creo que la verdad mi disco favorito es el Parallel Lines del 78, cuando estaban más fresquecitos. Ya sabían, como dices, para qué servía el metrónomo, ¿no? Ya sabían que ese aparatito les decía en qué momento empezar todos al mismo tiempo y cuándo empezarle a bajar a la velocidad si es que iban demasiado rápido. Pero sí, yo lanzo la misma recomendación. Hay que escuchar a Blondie, hay que ver a Deborah Harry y hay que ver sus películas. Sin duda. Chequen American Gigolo y luego, si pueden, vuelvan a ver Cómo ser un Latin Lover. A ver si la referencia existe o no existe. Hugo Villa, nos veremos pronto, hasta donde tengo entendido. Sí, sin duda. Nos vemos muy pronto para hablar de las convocatorias que ya están publicadas del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Exactamente. Al rato nos ponemos de acuerdo, Hugo Villo, para ver qué día se viene a grabar. Y darles los detalles de la convocatoria. ¿Por qué se dan estos detalles? Porque ustedes, si están terminando o quieren empezar una película, ¿cortos también, Hugo? No cortos estamos teniendo cortos, pero sí si están terminando una película o si están desarrollando una película o si están desarrollando contenidos para series de televisión episódicos y forma corta. Ok, ahí estarán los detalles. Ya saben, se enteran en Cinegarage y en puentes.mx. Hugo Villa, mil gracias por venir a platicar de Debbie Harry. Cinegarage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me